una historia. ¿Qué son las vidas pasadas? Son varias experiencias pasando a la vez. A veces sentimos que conocemos un lugar o que conocemos ya a una persona. Y no se trata de mala suerte y no se trata de casualidad. Es memoria del alma. ¿Y qué hacemos con todo esto? Reconocer, sentir y elegir diferente. No necesitas recordar, necesitas dejar de repetir. No necesitas recordar quién fuiste, necesitas decidir quién vas a ser hoy. Hay cosas que sentimos que no sabemos de dónde vienen. Lugares que sentimos familiares, personas con las que tenemos diferentes conexiones. ¿Y si esto no empezó en esta vida? Creemos que todo empezó acá, pero nuestra alma tiene una historia. Bienvenidos a Humano Divino. Mi nombre es Paula Peña, de Movimiento Alquimia, desde Argentina. Mi nombre es Enrique Hurtado, de La Séptima Puerta, desde México. ¿Qué son las vidas pasadas? Vidas pasando, ¿no? Traemos el concepto de vidas pasadas para que la mente humana pueda comprender desde lo que experimentamos como el tiempo lineal, pero en realidad el tiempo no es lineal, sino que nuestra alma tiene diferentes experiencias, no de una manera lineal, sino en paralelo, ¿sí? Porque en la evolución no hablamos de un tiempo, sino de un proceso. Entonces son varias experiencias pasando a la vez, porque el objetivo es la evolución. Está interesante esto porque si lo conectamos con el último capítulo, justamente hablábamos de lo que era el final del Avatar, ¿no? Y recuerdo yo que en ese capítulo mencionaba como que te paraste del cine con las palomitas y te fuiste y empezaba otra película, otro rodaje, ¿no? Tomándolo como el personaje, se acabó una película y vuelves y sigues otra. Solamente que en nuestra mente tenemos un concepto de lo que es pasado, presente, futuro, y cuando hablamos de lo que es la parte de las diferentes dimensiones, no existe. Todo está pasando de una forma aleatoria. Entonces, conectándolo con el capítulo de la muerte y yéndonos un poquito más atrás con la parte de acuerdos del alma, hay un trabajo continuo de nuestra alma, ¿no? Terminó aquí un avatar y empezaste otro proceso que te lleva de alguna forma u otra a la evolución. Solamente que no está pasando en la forma en la que nosotros nos acostumbramos desde la mente a ver las cosas, que es, bueno, me muero y luego vuelvo a existir y luego vuelvo a morir y luego vuelvo a existir, sino, no, están pasando diferentes sucesos con diferentes fractales de nuestra alma en diferentes espacios y eso nos está dando evolución constante de procesos que nuestra alma necesita y quiere cerrar. Exactamente, y a mí lo que me llama mucho la atención de este tema es que tenemos una sensación, ¿no? Y por eso a veces sentimos que conocemos un lugar o que conocemos ya a una persona o tenemos el famoso déjà vu, ¿no? La sensación de que esto ya lo habíamos vivido. Porque son memorias que se activan y de alguna manera esas memorias se activan para guiarnos en nuestro proceso. Y trabajan en paralelo. Esto, cuando lo entendí, fue para mí muy, muy impactante porque cada vez que estás pasando por un momento cumbre de tu vida, en tus diferentes vidas en paralelo estás pasando por un momento cumbre de tu vida y de alguna forma u otra se alinea al propósito que estabas buscando. Entonces, tu alma está trabajando en diferentes sitios, en diferentes reality shows, le diría yo, para un aprendizaje que forma parte del mismo espíritu, que en este caso es el propio, ¿no? Entonces, sí, coincido totalmente contigo, Paula, son vidas pasando, vidas en paralelo, pero bueno, desde el concepto que lo hemos venido aprendiendo, escuchando, son las vidas pasadas. Enrique, ¿sabes qué? Se me viene esta pregunta hablando del tema de vidas pasadas, vidas pasando. ¿Cómo influye esto en nuestras vidas actuales, ¿no? en este presente? Buscando información y cuando estuve yo en todo mi proceso de entender toda esta área, me gustó mucho de un
de un doctor que está trabajando en esta parte que explicaba la forma en la que trabaja nuestro subconsciente, ¿no? Y hay una parte importante del subconsciente de que, bueno, claramente desde la ciencia no se ve, pero desde la parte holística sí se toma, ¿no? Y en diferentes religiones se ha nombrado, que es de los 0 a los 7 años está todo lo que es, está formado por todo lo que es nuestra infancia, ¿no? Lo que creímos de nosotros cuando nosotros éramos pequeños, ¿no? Papá, mamá, abuelas, hermanos, el mundo. El otro porcentaje de nuestro subconsciente está formado por lo que es la sociedad, la cultura en donde estamos, mi país, mi idioma, mi acento, mi raza, todo lo que conforma eso. Y el otro porcentaje está formado por lo que es nuestro linaje propio familiar. Y hay un porcentaje que está formado por lo que es sensaciones, recuerdos de las vidas pasadas. Entonces, esa suma de todos esos factores forman nuestra personalidad, forman la personalidad que de alguna forma u otra trae nuestro avatar en este plano. Entonces, ¿cómo nosotros sentimos que puede influir? Bueno, cuando hablamos de vidas que están ocurriendo o que ya sucedieron, nuestra alma tiene registros, tiene memoria. Hay situaciones que no pude avanzar, hay situaciones en las que no pude trascender, hay momentos que fueron muy complicados para mí y se representan en esta vida. Solamente que esos son un desafío entenderlos, porque cuando nosotros entendemos situaciones que nos pasan a nivel personal, como por ejemplo, tenía 5 años, me caí al agua, casi me ahogo y ahora le tengo miedo al mar. Lo entiendes. Pero ¿qué pasa si realmente nunca tuviste un problema en el mar o en el agua y le tienes pavor a una alberca? O le tienes pavor a la playa. ¿Por qué? ¿Por qué le tengo miedo a la playa? Si me gusta incluso. ¿Por qué siento miedo cuando me acerco? Bueno, ahí hay pequeños memorias de nuestra alma asociadas a vidas pasadas que se van representando. Esto que te acabo de decir representa algo que puede ser muy evidente o fácil tal vez de detectar. Pero hay situaciones a nivel personal, en el día a día, que se pueden camuflajear, ¿no? Relaciones personales, tipos de personas, comidas, eventos, situaciones que de repente dices, tú nunca he entendido por qué bajo tal contexto o situación exploto, o me asusto, o prefiero salir corriendo, o este tipo de personas no me agradan, o esta persona no me agradó, porque hay personas que te pueden recordar emociones de vidas pasadas que obviamente no las tiene registradas desde la mente y las desconocemos, ¿no? Entonces, influyen de diferentes maneras. Al final, cada vida, aunque haya sido muy buena, deja temas pendientes, y deja temas pendientes, o deja memorias, deja pequeñas marcas. Y en el presente, en esta vida, en este plano en el que estás, hay como una sensación a nivel del cuerpo que te hace sentir expandido o incluso acorralado, dependiendo del contexto de lo que hayas vivido, pero que cuando no lo conocemos, lo vemos como algo normal de nosotros, ¿no? Simplemente soy así, no me gusta esta comida, no me gusta esta persona, no me gusta esta música. Y bueno, y es como decíamos al intro del programa, hay cosas que realmente empezaron mucho antes, ¿no? Y justamente eso es la forma en la que las vidas pasadas influyen en nuestras vidas. Sí, se me viene experiencias en las sesiones. Hubo muchas consultas donde se venía planteando un miedo o una sensación. La más frecuente era el miedo a la pérdida. Y hubo muchas sesiones en las que hacíamos la pregunta, entrábamos en la información del alma y aparecía información de una vida pasada en la que, por ejemplo, la persona había estado en una guerra. Y que son, o sea, muchas personas llegaron a la consulta y tenían esta memoria, la memoria de haber estado en una guerra. Y lo que había dejado era este miedo a perder o el estado de alerta o incluso esa experiencia dejó la creencia de que el mundo es peligroso o la sensación, y esto se siente muy en el cuerpo. Me decían, tengo la sensación de que en cualquier momento puede pasar algo malo, ¿no? Y eso me hace estar en alerta. Y cuando
preguntábamos de dónde venía esa sensación en el cuerpo, la información que recibíamos era esta. Tu alma experimentó una vivencia en un contexto de guerra y dejó esta memoria. Y es increíble porque cuando tomamos conciencia de que es una memoria, pero de que eso no está sucediendo acá, esto es importante, ¿no? Porque acá vamos a... ¿Por qué vamos a información de vidas pasadas? O sea, ¿con qué objetivo? Para comprender sensaciones, emociones o estados que experimentamos en el presente. Y que es increíble porque cuando tomamos conciencia de esa memoria, hay una parte de la emoción que quedó guardada que se libera. Automáticamente tomamos conciencia, no estoy en guerra ahora. Es una memoria que se activa quizás en determinadas situaciones o en determinados momentos del día, ¿no? Porque esto también queda registrado. Pero cuando la persona toma conciencia de que es una memoria, empieza a liberar esa presión o esa emoción que quedó guardada, porque lo que nos conecta con esa experiencia, ya sea pasada en paralelo, ¿no? Para que se entienda, es la emoción. Entonces, lo que necesitamos liberar es esa emoción que quedó. Sí, ahorita que mencionas este caso, muy parecido a mi caso también de vidas pasadas, em, fíjate que quisiera traerlo, ¿no? Aquí de una vez, ya que estamos charlando de este punto, porque cuando yo estaba pequeño, Paula, eh, yo me acuerdo que yo me acostaba, tenía yo 8 años, y me daba miedo acostarme a dormir porque sentía que papá ya no iba a estar. Pero papá fue un papá presente, papá siempre estaba en casa, papá trabajaba y estaba conmigo, o sea, papá no estaba con ninguna enfermedad. Pero me paraba en la mañana con mucho miedo, asustado. Y es un sentimiento que siempre tuve desde niño. No con mamá, que la amaba igual, la amo igual, no, sino era con él. Y siempre tenía un susto y siempre tenía un miedo y una preocupación. Y fueron pasando los años, a mí me tocó irme a vivir en otro estado y estaba lejos. Igual. Cuando me llamaban de repente a las 10 de la noche para contarme algo, yo, ¿qué pasó? ¿Pero todo bien? ¿Qué ocurrió? Siempre tenía una preocupación, un miedo, una emoción constante de alerta. Y bueno, pasa todo este tiempo, papá fallece y cuando voy en diferentes sesiones, en las dos vidas pasadas que tuve con él fueron muertes repentinas. En una fue mi abuelo, en la otra fue una situación de guerra también, ¿no? En la que de un momento a otro ese fue. No era propiamente mi papá, en una fue mi abuelo, en la otra era mi amigo, pero esa conexión con esta alma tenía una memoria ahí registrada que desde pequeño yo ya lo sentía y era el miedo a que en cualquier momento ya no vas a estar, porque eso pasó en vidas anteriores. Entonces fíjate lo que pasa. Empiezas a hacer un patrón, porque ese miedo a la ausencia repentina de mi papá, primero me hizo vivir con miedo 35 años antes de que él falleciera, ¿no? Segundo, me hacía a tener un miedo constante al futuro y me generaba ansiedad. Porque yo siempre vivía muy preocupado y siempre estaba muy estresado y siempre pensando mucho en el futuro. Entonces, esa sensación, tal vez no registrada para mí desde la mente, pero sí en mi alma, me generaba emociones constantes que fueron generando pequeños patrones de comportamiento en mi vida. Hablando específicamente de mi ejemplo, ¿no? Pero bueno, si lo vemos a nivel global, esto a lo que quiero llegar es cuántos patrones no creamos nosotros de diferentes formas que vienen incluso desde 70 vidas. Digo, no es para justificarlo, ¿no? No es como para decir, no tengo 70 vidas así, no pasa nada. Pero sí es para que entendamos de que hay memorias que están en nuestro subconsciente y ese subconsciente lanza 60.000 pensamientos diarios a la mente y nos hace actuar de forma automática. Por eso mencionó Paula hace un momento, más allá de entenderlo o por qué buscamos la información de la vida pasada, es para que en esta realidad, en este momento de mi vida, pueda liberar esa emoción y pueda vivir a conciencia en plenitud, más desde el presente, más anclado, entendiendo de que ya esta memoria tiene que
liberarse y dejarse ir, porque si no, va a ser una repetición constante de patrones en nuestra vida. Paula, ¿por qué no recordamos nuestras vidas pasadas? Bueno, tenemos el famoso velo. Muchas personas no recuerdan o no recordamos la totalidad de la información de nuestra alma porque tiene que ver con que sea una sorpresa, que sea una sorpresa, que podamos estar en esta vida presente aprendiendo lo que necesitamos. Muchas personas sí recuerdan o la totalidad o recuerdan una parte. Esas personas tienen el propósito de comunicar, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo nací con medio velo, o sea, recordaba cosas, de experiencias de mi alma, tanto en vidas pasando como en otras dimensiones, en otros tiempos de mi alma, en otras experiencias. Y se me vino ahora recién a la memoria esto. Yo tenía un recuerdo cuando era muy chiquita de que estaba en brazos de mi mamá, pero no mi mamá en esta vida. Mi mamá, yo la sentía como mi mamá, ¿no? Entonces, en esta vida yo le decía a mi mamá de esta vida, decime la verdad, vos me adoptaste. No le creía que era mi mamá real. Y sí, es mi mamá real en esta vida, pero no es la única. Entonces, ¿por qué no recordamos en general? Porque necesitamos estar presentes y transitar nuestra experiencia, nuestros aprendizajes, estando presentes. Y lo que sí traemos son las sensaciones en el cuerpo, ¿no? Es lo que hablábamos hace un rato. Sentimos que conocemos el lugar, sentimos que conocemos a la persona, sentimos que estamos en un déjà vu, pero lo importante es que, a ver, porque el propósito es que estemos presentes, ¿sí? Si vivimos en otros tiempos, nos estamos quitando algo. Y acá vamos a conectar un poco con el programa, con hace 2 programas anteriores, los acuerdos, el plan del alma. Cada alma tiene un plan y según ese plan es que o no recordamos nada o recordamos un poco o recordamos todo, de acuerdo al plan, de acuerdo a la misión, de acuerdo al propósito de cada alma. Pero en definitiva es esto, necesitamos estar presentes y además para la mente humana recordar tanto a veces puede ser muy abrumador, ¿sí? Y nos quita esto, la presencia. Entonces también tiene que ver con un cuidado. Y voy a insistir en que cuando vamos a información de vidas pasadas es para poder liberar la memoria emocional y traernos la plena vivencia del presente. ¿Sí? Ese es el objetivo, no para quedarnos en el pasado, porque si nos quedamos en el pasado hay una parte nuestra que no está disponible. Entonces es muy importante aclarar esto. Mientras lo decías, me puse a pensar y me imaginé yo, en una de mis vidas pasadas, a mí me comentaron, era como político y me envenenaron. Entonces, yo me imagino en esta vida diciendo, no, yo a ti no te acepto ningún plato de comida porque en la vida pasada me envenenaste, ya no tengo confianza para nada, ¿no? O imagínate traerte peleas de otras vidas, de otras situaciones a esta vida presente, estarías tú, no, ya me enteré que me fuiste infiel en aquella vida, o me debes dinero, págamelo ahorita, o sea, no podríamos romper, ¿no? Con la película y entonces estaríamos metiendo personajes de una película a otra. Y bueno, como dices tú, Pablo, o sea, sería andar haciendo una mezcla rara de diferentes espacios del tiempo. Y no, o sea, la intención, justo conectándolo con los acuerdos álmicos, es necesitamos no recordar y no recordar justo para poder sanar ese proceso que tenemos que sanar, ¿no? Y sentirlo y vivirlo y recordar lo que es esa emoción desde cero, nuevamente, para que pueda expandirse. Entonces, digamos que sí, por ese motivo las vidas pasadas o pasando no se recuerdan.
Ahora, tocaste un tema interesante y que quiero traer un momentito a la mesa. Fíjate que tú lo dijiste, se borró, o perdón, no se borró, nací con medio velo, digamos que caído y pude ver cosas. Hay muchísimos casos y muchísimas historias de personas que han recordado sus vidas pasadas. Y hay casos documentados, casos evidenciados donde las personas lo dicen, recuerdo esto, me pasó esto, van hasta el lugar y coincide con la muerte específica de alguien en la época de la persona que falleció, en la forma en la que la persona recordaba que falleció. No sé si tienes algo que decir de estos casos. Sí, que es muy importante porque cuando hablamos de esto, podemos entrar en el escepticismo, ¿no? Y bueno, ¿y cómo sabes que es una memoria real? Entonces, por eso te decía que tiene mucho que ver con el propósito, con la misión de esa alma. Si recuerda momentos específicos, ¿no? Un año específico, un lugar específico, es para empezar a trascender ese escepticismo, ¿no? ¿Cómo puede la persona recordar un hecho que no vivió en esta vida o quizás no tiene información de lo que pasó en ese momento, en ese año puntual? Entonces, son maneras en que también vamos cumpliendo nuestras misiones. Bueno, recordé esto y lo puedo corroborar, ¿no? Tengo una prueba de lo que estoy diciendo y lo que estoy recordando es real. Eh, entonces, por eso tiene que ver con el plan de cada alma, con la misión de cada alma. Recién cuando trajiste esto, recordé que una de las tantas vidas a las que yo pude acceder es una vida en que, bueno, acá podemos compartir muchas y muchos, en que fui bruja, ¿no? Y de hecho recordé el momento exacto y la sensación de estar siendo quemada, que fue una sensación bastante horrible, y juzgada, ¿no? Y cuando recordé esa vida, a mí me dio alivio comprender que el miedo que yo sentía de, de mostrar quién soy y de mostrar mis dones, porque esto también se trae de otras vidas, ¿no? Ciertas capacidades, ciertos dones que parece que salieron de la nada en este presente, en realidad tienen una historia. Ya se activaron en otras experiencias. Entonces recordar esa vida donde fui bruja, donde reconocía el manejo de la energía, ¿no? Tenía y tengo mucha facilidad en el manejo de la energía y poder acceder a la información. Y en esa vida haber sido juzgada y asesinada por lo que podía, no sé, por lo que podía hacer, eh, a mí me dio un alivio, ¿no? Y mi proceso fue poder liberar el enojo que me generó esa experiencia, ¿no? De decir, ¿por qué me están quemando? Si yo no puedo ser de otra manera, ¿no? O sea, soy así, o sea, y vivía de acuerdo a lo que era. Entonces, fue una memoria que se despertó y a mí me trajo mucha claridad de por qué temía mostrar quién soy. Y también hay esa de cuando era bruja medianamente buena, pero también tengo memorias de bruja bastante, bastante mala, le vamos a poner esa palabra. Eh, y lo que tuve que liberar ahí fue la culpa, ¿no? El decir, bueno, traigo estos dones, traigo estas capacidades en esta vida y Paula, ahora tenés la posibilidad de elegir desde otro lugar. Entonces, eh, siento que en ese sentido, traer claridad con esas memorias muchas veces nos libera y nos da la posibilidad de comprender qué necesitamos liberar. Fíjate, a veces los errores de la Matrix, porque uno dice, bueno, fue un error de la Matrix, fue un error del juego,
Y esta persona se acordó, los errores de la Matrix son parte del plan de la Matrix. Incluso esos errores están diseñados para un mensaje en específico. Bien dices tú, oye, hubo una persona que recordó, hubo una persona que liberó recuerdos o dones de vidas pasadas, pero eso va a traer una función específica dentro del juego y dentro de la programación global, por así decirlo. Y está muy interesante esto. Y conectando con tus vidas pasadas que acabas de mencionar, siempre sospeché que eras bruja. No, no sé por qué, yo lo sentía. Era... Claro, vos también fuiste brujo. así, yo sé. Era justamente eso. Fíjate que cuando yo empecé con el tema bueno, conectar con estos dones y toda esta parte, sentía mucho miedo y me alejaba y como culpa, sobre todo la palabra culpa sentía al principio, ¿no? Y cuando alguien se acercaba a mí, sentía una responsabilidad muy grande de decirle cualquier cosa, ¿no? Y luego en sesiones de vidas pasadas, en una de mis vidas fui brujo, pero brujo de los no buenos. Y había una memoria ahí de mi alma que me decía, cuidado aquí, que ya te fuiste por este camino. Entonces, este proceso para mí fue muy interesante porque era como que recordaba algo que no había hecho en esta vida, pero lo recordaba, pero lo quería hacer diferente, ¿no? Entonces, fíjate cómo estaba enfrentándome a una realidad que viví, pero no en esta vida, pero la tenía presente en emoción. Está, está muy peculiar. Y otra experiencia, ¿no? Ya de cosas un poco más, digamos que del día a día. Cuando fue la pandemia, recuerdo yo que voy a una tienda y cuando se podía aún ir a tiendas, voy a una tienda y me dice, le digo yo a mi esposa, oye, quiero esta guitarra. Y me dice ella, sí, está chida la guitarra, nomás que aprenda a tocar guitarra primero y luego te preocupas por la guitarra. Y yo, no, la quiero comprar. Y me la compré y llegué con la guitarra a la casa. O justamente ahí entró a la pandemia más fuerte, que salías menos y todo. Y me acuerdo que en 3, 4 meses solo yo con mi computadora empecé a tocar canciones, y empecé a tocar y a tocar y a tocar y a tocar. Y me empezaron a salir canciones, no a un nivel de Carlos Santana, pero me salían canciones muy bien y empecé a tocar guitarra. Y todo el mundo decía, pero wow, qué buena habilidad tienes, cómo tocaste guitarra en tan poco tiempo, por tu cuenta, sin profesor. Y bueno, se quedó así, ¿no? Y en una sesión, justamente, no iba directamente a vidas pasadas, pero salió la parte de vidas pasadas y me dicen, la forma que tenías de relajarte en una vida era que llegabas estresado a tu casa y tocabas la guitarra. Y tocabas la guitarra, o sea, y tocar guitarra era tu pasión. Y yo dije, wow. Entonces, hasta me sentí triste. Dije yo, wow, no, entonces no soy tan bueno con la música. Ya lo venía trayendo de otras vidas. Pero sí, o sea, incluso hay talentos que tenemos, ¿no? La capacidad de hablar en público, hablar con las personas, la capacidad de la parte musical, de componer, de escribir, de la poesía, los dones asociados a la parte de lo que hacemos tú y yo, Paula, la parte de la medicina, la parte científica. Hay cosas con las que vas a conectar en esta vida que de repente van a decir, wow, pareciera que ya lo habías hecho antes. Y sí, sí lo había hecho antes en otro contexto, en otro espacio, tiempo, en otra línea, pero también queda esa memoria y eso también puede explicar muchas de las habilidades que tenemos o sentires que tenemos en diferentes áreas. Sí, sí, me hiciste acordar, o sea, me estás destrabando recuerdos, Enrique. Me trajiste esto cortito, que en una sesión de registros mi maestra me hizo la lectura y me dijo, fuiste un hombre psicólogo. Yo dije, listo, ya entendí todo. Con O sea, razón. en esta vida no, sí hice algunas materias de la carrera y no la terminé, pero es algo que siempre me salió natural. Y me encanta acompañar a personas, así que me trajiste ese recuerdo. Hay cosas en nosotros que no empezaron aquí. La mente definitivamente no lo recuerda, pero nuestro cuerpo, nuestra alma nos hace sentirlo. Creo que es lo que estamos terminando de concluir en esta parte del episodio. Oye, Paula, y con todo lo que hemos venido charlando, ¿no? Ya hablamos de las vidas pasadas, pasando en paralela, en diferentes formas, cómo se representa, cómo lo sentimos, pero la pregunta de oro, ¿cómo se representa esto y cómo se vive esto en la vida real? Sencillamente en lo que repetimos, en esa sensación de que estamos repitiendo
cosas una y otra vez. Esa es la señal. Y se me viene preguntarte esto, ¿cómo lo ves vos también en tus sesiones? ¿Cómo ves que esto se repite? Uf, muy, muy buena pregunta. Fíjate que yo me he dado cuenta que es como un lenguaje muy sutil, empieza sutil del alma y luego se va poniendo un poco más pesado. ¿A qué me refiero? Es, tuve un problema con algún amigo hace 20 años y luego a los 10 años tuve un problema con otro amigo. Y luego tuve un problema mucho más fuerte con otro amigo. Y luego me dejé hablar y odio a tal persona, ¿no? Y empiezas a notar que se va repitiendo un patrón constante. Y cuando ya llegan las personas conmigo, muchas veces, bien sea por problemas de temas amorosos, por temas económicos, por temas de pareja, por temas de familiares, nos damos cuenta que el patrón ha existido mucho antes. Hay diferentes personajes con los que te topas que vas a hacer que el patrón se repita. Y es justamente este sentir que tiene el alma de transmitirte de que aquí hay algo que está desde mucho antes, que tienes, que mientras no lo identifiques, va a pasar. Entonces, hay que aprender, justo como lo decía hace un momento, ¿no? Desde el subconsciente, entender que hay información que genera pensamiento en automático que hace que nos terminen controlando en la vida si nosotros no nos hacemos conscientes de ello, ¿no? Y te puedo poner muchos ejemplos, ¿no? Del día a día me han tocado casos de personas que dicen, tengo muchísimo miedo a estar sola, ¿no? Y como tengo tanto miedo a estar sola, me doy cuenta de que no me va bien en ninguna relación. Y parece hasta contraproducente. Dice, pero si tienes miedo a estar sola, no deberías tener problemas en la relación. Al contrario, deberías buscar estar estable. Y es que su ego, en ese afán también de protegerlos, hace que tome acciones o comportamientos que haga que termine quedando solo, ¿no? Y cuando revisas tú y conectas con energías de vidas pasadas, te das cuenta que tal vez la persona hizo o fue abandonada y siempre tiene el sentir de que va a estar sola y por eso se protege constantemente sin entenderlo, o tal vez no fue abandonada, pero tal vez pudo haber tenido un voto de soledad y no lo sabía. Entonces, en esta vida, aunque intenta acercarse a alguien, como que hay todavía una lealtad a ese voto y vuelvo a alejarme. Entonces, son pequeñas o muy grandes formas de mostrarnos esto en la vida real, en el día a día. Tengo un problema, no sé, no quiero ser papá. No quiero ser papá, no quiero ser papá. No por nada en específico, pero no quiero ser papá, ¿no? Y cuando de repente ven en vidas pasadas, tuviste un problema muy fuerte o una situación muy fuerte como padre o con tu padre. Y en esta vida naciste con ese sentir, con ese miedo, con esa emoción. Entonces, los patrones se van formando. El problema es que cuando no lo identificamos, se van repitiendo constantemente, constantemente. Y aquí, mezclado un poco con lo que charlamos en acuerdos álmicos, la Matrix, por así decirlo, el plan, de alguna forma u otra, va a buscar que sí o sí lo sanes. Entonces, si no me estás escuchando con una gotita de agua, te voy a tirar un chafuzón hasta que conectes, ¿no? con esta necesidad de sanar, liberar y evolucionar. Sí, se me viene esto de que hay heridas que no necesariamente vienen de esta vida presente, ¿no? Porque en sesiones a veces pasa que me dicen, no, la verdad es que no me abandonaron. No, en esta no, pero en otra sí, No que tú te ¿no? acuerdes. Entonces, no te acordás. Pero esa memoria está. Y cuando nos hacemos conscientes, podemos tomar responsabilidad para sanar. Por eso es tan importante. Sí. Y fíjate que acabas de mencionar algo importante que hemos repetido en todos los capítulos anteriores. Estar consciente. Y te digo algo. Juanito Alimaña, dice, no creo en las vidas pasadas. No, no, es un tema que no me interesa, no creo en esto, no creo en esto, no creo en esto. Perfecto. Pero como quiera tenemos que analizar que hay un origen de tu herida, desde esta, que se repite constantemente. Entonces, en la medida en la que nos permitamos estar conscientes y a plenitud, pasan dos cosas que aquí sí voy a pedirte tu opinión, Paula, pero es lo que yo he percibido en las sesiones. Pasan dos cosas. Una
es, estás consciente, primero estás viviendo en el presente, estás desconectándote del pasado, por así decirlo, y logras liberar cosas y evolucionar, ¿no? O la otra es, no estás consciente y sigues topándote con la misma pared constantemente porque no lo has podido ver y tu situación en diferentes aspectos, bien sea cual sea cualquiera que sea el área, puede empeorar constantemente. Y no sé cómo lo ves tú. Sí, nada está bien ni mal. Podemos elegir, y esto es importante, porque podemos elegir decir, bueno, la verdad es que siento la necesidad de tomar conciencia de lo que está ocurriendo en mi vida. Eh, Necesito tomar conciencia para vivir desde un lugar que no sea el sufrimiento. Y eso está bien. Y puede haber otra persona, y me he encontrado con esas personas que me dicen, yo no quiero saber nada, no me interesa, no quiero, no lo elijo. Y también está bien. Pero bueno, toda decisión también tiene su, me viene la palabra consecuencia, ¿no? Sí, su causa y su efecto. Si tomamos la decisión de vivir con conciencia, porque tenemos el pulso interno de comenzar a vivir desde el amor, desde un nuevo lugar, genial, ¿no? Y acá se me viene, esto me lo acabas de despertar, Enrique. Tiene que ver con cuál es el propósito de cada uno. Sí, porque hay personas que dicen, la verdad es que yo no tengo la necesidad, no lo siento, ni siquiera me genera intriga. Y es así porque esa persona está alineada con lo que tiene que pasar en su vida en este momento. Y quizás el hecho de que no esté consciente de ciertas cosas genera que le ofrezca un escenario a otras personas para que aprendan. Entonces, fíjate que todos somos parte importante de este juego, ¿sí? Tanto los que estamos decidiendo, así, yo quiero tomar conciencia, y los que dicen no, tiene un motivo también. Entonces, todos somos parte importante. Se me viene esta reflexión y también basada en la experiencia propia y en tantas consultas, ¿no? Que a veces vienen y me dicen, no, pero mi esposo no quiere cambiar y no quiere hacer terapia y no quiere venir a tener una sesión con vos tampoco y nada le interesa y él vive en automático y para él eso está bien. Bueno, será el momento de que esa persona tenga que transitar la vida de esa manera porque debe tener un propósito. Y cuando sea su momento, si así lo elige, despertará y tomará conciencia de qué es lo que está pulsando su vida. Sí, y para tomar conciencia propiamente no necesita ir a la sesión de vidas pasadas, ¿no? No necesita ir a una sesión de acuerdos álmicos. O sea, si se suma y le interesa, bienvenido, ¿no? Pero me refiero más que todo es tomar conciencia, es analizar qué patrones se repiten en mi vida, qué se está repitiendo y por qué, por qué siempre lo repito y paso por situaciones similares. Esto ya de por sí, esto solo ya es un paso importantísimo que te está ayudando a conectar con una energía que te está gritando así de mil formas, oye, escúchame, y por eso estoy sucediendo, ¿no? Es algo que quería acotar, porque al fin y al cabo, las vidas pasadas, me comentó alguien en una sesión hace como 2, 3 días, me dijo, o sea, que si yo no estoy en todo esto y no estoy enterada de las vidas pasadas y no estoy enterada de esto, voy a andar por la vida por ahí cometiendo errores y no sé qué. Y me da mucha risa como me lo dice y por eso lo quise transmitir, porque no se trata de eso. O sea, todas las almas que estamos aquí vamos a aprender y vamos a vivir, vamos a experimentar. Todos somos espirituales por el simplemente hecho de nacer, ¿no? Pero si no estás conectada con esta información, el consejo que puedo dar yo de vida es, analicemos qué es lo que se repite. Analicemos cuáles son los patrones y qué hay detrás de cada patrón y por qué estoy en estos patrones. Creo que es una forma muy humana, muy terrenal de entenderlo, pero que también nos permite estar en conciencia constante. Y cuando un día nos despertamos y nos damos cuenta de que lo que estoy viviendo lo he vivido en diferentes circunstancias, pero muy similares, muy parecidas, es cuando empezamos a notar de que hay un patrón.
Sabes, Enrique, que mucha gente me dice, Paula, ¿por qué tengo mala suerte? O acá en Argentina usamos esta frase de ¿por qué nací estrellada? O ¿por qué nací estrellado? ¿No? Haciendo referencia a que se dan cuenta de que en su vida se repiten un montón de situaciones que les genera dolor o sufrimiento. Eh, y no se trata de mala suerte y no se trata de casualidad. Es memoria del alma. De eso se trata. ¿Y qué hacemos con todo esto? Reconocer, sentir y elegir diferente. No necesitas recordar, necesitas dejar de repetir. No necesitamos entenderlo todo. Puedes soltar. Y ahora, ¿qué vas a hacer diferente? No necesitas recordar quién fuiste, necesitas decidir quién vas a ser hoy. Y bueno, Paula, estamos llegando al final del capítulo. Bueno, como siempre, traemos la dinámica de canalizar a personas que nos buscan, que nos contactan, a valientes, les digo yo, que se atreven también a compartir su historia con nosotros, ¿no? Quiero recordar que cada historia que se dice aquí, si bien no es la de cada uno, conecta con muchas personas y son mensajes para diferentes personas. Así que gracias, Alejandra. Ella me pregunta por Gilberto, su papá. Quisiera entender un poco más de cuál es su relación con él desde vidas pasadas, ¿no? Para poder entender un poco mejor en este presente el por qué las cosas han sido como han sido, ¿no? Eh, si me permites, Paula, voy a empezar yo con lo que pude recibir y luego complementamos Por supuesto. contigo. Y es, bueno, con Gilberto recibí una energía marcada por el miedo a expresarse, una persona con inseguridades muy fuertes, marcadas. Y cuando empiezo a indagar un poco más del por qué las inseguridades, empiezo a detectar que hay una ausencia muy fuerte que tuvo con su energía paterna, en este caso con su papá, y bueno, su energía masculina también de alguna forma u otra se vio afectada ahí, ¿no? Cuando generalmente nosotros traemos esta energía masculina bloqueada, la parte de seguridad para expresar, para decir, para comunicar, muchas veces nos cuesta, ¿no? Nos cuesta porque siempre es una forma del ego de protegernos, ¿no? Mejor cállate y estás seguro, mejor no digas nada, estás seguro, pero a veces también, sin darnos cuenta, en la medida en la que no estamos conscientes de esto, lastimamos o nos lastimamos a nosotros mismos porque no estamos expresando o transmitiendo lo que sentimos, ¿no? Su voz está bloqueada por sus propias heridas, es la frase que al final me llega sobre Gilberto. En el caso de Alejandra, y bueno, y aquí quiero explicar, estoy hablando primero de la energía general de cada uno antes de conectarlo con su vida pasada. Alejandra, su herida propiamente no era la ausencia que tuvo su padre en su día a día, sino que quería que me hablaras. Quería esas palabras de conexión contigo que no estaban. Entonces, fíjate, vamos conectando y es un padre que por inseguridad tal vez no supo comunicarse con su hija y estar presente, aunque no físicamente, pero estar presente de alguna forma, y una hija que se sintió de alguna forma u otra aislada porque no me transmitiste lo que en ese momento estaba esperando como hija de recibir, ¿no? Es una ausencia emocional, una necesidad de conexión por medio del lenguaje. Y esto me marca que también, de una forma consecuente, ella es muy silenciosa y le cuesta mucho decir las cosas. Entonces, fíjate cómo ya empezamos a ver cómo un patrón se va repitiendo. Y bueno, luego cuando ya salto a las vidas pasadas, existió un vínculo muy cercano entre Alejandra y Gilberto. No logré reconocer exactamente cuál era el vínculo en cuanto a parentesco, pero sí era un vínculo muy cercano. Era una época en la que por pensar diferente o por actuar diferente a las mujeres las mataban o las quemaban o las metían presas o había leyes por ese tema. Y había mucha humillación marcada, había mucha autoridad de poder, superioridad. Y esta persona representó de alguna forma u otra eso en su vida, cumplida con estas características, ¿no?
Existían normas sociales rígidas donde cualquier error podía llevarte al juicio o incluso a la muerte. Por eso, justamente lo que pasa hoy, si lo ves de una forma, analizando todo el capítulo, tenemos algo que se repite, que es el miedo a expresar, a decir, el miedo a mostrarme vulnerable. Y bueno, hablando con esta parte, con Alejandra justamente, me decía, siempre me he odiado cumplir normas y soy rebelde y no me gusta que me digan qué hacer. Y claro, o sea, cuando me comentó esto, como que lo complementé con la información, porque dices, claro, o sea, no me gusta cumplir normas, soy rebelde porque en un momento determinado de mi vida, bueno, de una de mis vidas, me obligaron, tenía que quedarme callada, no podía expresarlo, ¿no? Entonces, esta es la relación que me sale a mí entre Gilberto y Alejandra, ¿no? Lo que es un vínculo desde vidas pasando, tal vez, o vidas pasadas, donde hay abuso de poder, donde hay autoridad, donde no hay una comunicación plena desde el amor, sino desde el poder. Y obviamente la otra persona se sintió inferior, menos, y en esta vida es algo que se viene repitiendo en el sentir de Alejandra. Quiero contarles que Enrique y yo no llegamos a compartir lo que canalizamos antes de grabar este episodio, por lo cual yo acabo de enterarme de lo que él canalizó y me sorprende muchísimo. Ya se van a dar cuenta por qué. Me voy a acercar porque no veo nada. Bueno, cuando yo conecté con sus energías, pedí permiso y demás, como saben, soy muy visual a la hora de canalizar. Comencé a recibir una imagen en la que veía a dos personas, hablando de Alejandra y Gilberto, donde una de esas personas parece ser esclava de la otra. Yo describo la imagen, no le pongo género porque como son patrones puede ser de un lado o del otro, eso no importa, es el patrón. Entonces en la imagen, quien ejerce el poder parece estar, y esto me llamó mucho la atención, marcándole la piel con hierro caliente a quien es esclavo. Y recibí que esta imagen estaba representando memorias de humillación, de abuso, de ignorancia. Quien ejerce el poder sostiene la creencia de que tiene más valor, que su voz es la que más vale, así como sus deseos y sus necesidades. Quien es esclavo sostiene rencor, ira, deseos de venganza. El mensaje es liberar a través del perdón, reconocer que el valor es algo innato con lo que todos nacemos. No tiene que ver con algo externo, y esto me sorprendió mucho escuchándote, ni con el género, ni con la posición social, ni el partido político, ni la ideología. Todos somos hijos de Dios y nuestro derecho es reconocer que somos amor. En este caso se sostiene un patrón inconsciente que es víctima-victimario, sostenido por el ego de ambas partes. ¿Sí? Esto es importante para salir de ese patrón. Salimos de creer que el otro es victimario y que yo soy víctima o viceversa, ¿no? Reconociendo la responsabilidad de sostener ese patrón. Simplemente verlo así, ¿no? Como un observador, sostenemos el patrón. Hay una pregunta que vos me compartiste, también que ella hizo, que comentó que le costaba enfrentar o dar pasos. Y ahí yo recibí otra vida, donde veía la imagen de una mujer, que era ella, en el año aproximadamente 1800, una mujer muy inteligente, investigadora, y la veo presentando un proyecto muy importante, pero lo rechazaban los hombres. Ni lo leían al proyecto porque venía de una mujer. Entonces esta memoria dejó frustración, enojo y una herida de rechazo. Y dejó también instalada una creencia inconsciente que se representa en esta frase: aunque dedique mi vida a esto, me van a rechazar. Me rindo antes de empezar. El mensaje es: el valor
no viene de la mirada de los demás. Haz lo que viniste a hacer, no te enfoques en la mirada externa ni en los resultados. Lo que haces sí tiene valor, porque tú tienes valor. Confía en que llegará a quienes deba llegar. Suelta el control. Entrégate. Ese es el mensaje que recibí. Así que me sorprende mucho que hayamos coincidido. Sí, parece que nos pusimos de acuerdo. Y qué bonito mensaje. La verdad que, fíjate, quiero decir algo así bien rapidito porque ya nos acabó el tiempo, pero hay un sentir de desvalorización, una emoción de desvalorización que viene desde energías de vidas pasadas, ¿no? En esa vida en la que me rechazaban por ser mujer, en la que fui de alguna forma u otra víctima de esclavitud, y ahorita en esta vida con mi padre me pasa algo, no estoy diciendo que igual, pero donde me siento aislada, no valorada, no querida, y se va repitiendo. Y luego me puede estar pasando con mi novio, con el trabajo, con mis amistades, y viene acá. Entonces, al final puedes soltarlo, como lo dijimos hace un momento, puedes soltarlo, puedes liberarte y conectar desde el amor interno en esta nueva vida y soltar esa memoria, ¿no? Pues se nos acabó el capítulo. Muchísimas gracias a las personas que nos han acompañado, que han estado pendientes, que han seguido los videos, que se han suscrito. Pablo y yo hacemos esto con muchísimo amor, parte de un sueño de vidas pasadas que se está aquí haciéndose realidad. Y bueno, si este espacio conecta contigo, conecta con tu alma, con tu ser, con tu espíritu, con tu conciencia y te ayuda de alguna forma u otra, por favor, dale me gusta, comparte, síguenos, porque para nosotros es un honor realmente poder estar aquí. Paula. Gracias a todos y me encantaría leer sus historias. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye.